En esta nueva entrega analizaremos los medios de comunicación con su información, opinión y persuasión. Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Profe de Lengua y Literatura en YouTube. Yo soy Catalina Montero. Empezamos. Para conocer el origen del soporte fundamental de libros, periódicos o revistas, el papel, como la imprenta, que lo rellena de escritura, hay que remontarse a fechas muy lejanas en el tiempo. Gutenberg, en el 1456, realiza la impresión de la Biblia en ese año. Del siglo XIX y de mediados del XX datan importantes avances tecnológicos imprescindibles en el desarrollo que posteriormente experimentarán los medios de comunicación. En el año 1816 se logra la primera fotografía en negro sobre el papel. Un año más tarde, Morse inventa el telégrafo telemagnético, que desde entonces los textos escritos empiezan a transmitirse con rapidez a través de los cables. En 1876, Bell presenta en sociedad el teléfono. De esta manera, un mensaje sonoro se transmite por cable en forma de señal eléctrica. En 1878, Edison inventa el fonógrafo. En 1895, los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo, con ello se consigue la reproducción de imágenes en movimiento. 2 años más tarde, Marconi patenta la radio, así la señal acústica se empezará a emitir por el aire sin cables a 300.000 km por segundo y a larga distancia. Ya en 1936, la BBC inicia sus emisiones al aire, logrando transmitir imágenes a larga distancia. En 1953, en Estados Unidos, estas emisiones serán en color. Con estos inventos se perfila un nuevo tipo de sociedad y con estos adelantos científicos se determina que los medios de comunicación de masas sean los responsables de transmitir noticias, de analizar la actualidad en la sociedad. De ahí que se les empiece a denominar mass media. La información se torna en medio de poder y es que el conocimiento es el único medio reservado a los seres humanos para prevalecer sobre sus congéneres. Es tan destacada su posición en el mundo contemporáneo que estos medios de comunicación comportan un amplio esquema de comunicación y de relaciones humanas, y lo más característico de ellas es la capacidad de transmitir y comunicar un mismo lenguaje a millones de personas de una manera unívoca y unidireccional. La cultura y la libertad alcanzarán un gran nivel de desarrollo. El periódico es en la actualidad un órgano de comunicación y participación ciudadana en todos los ámbitos de lo público, pero también supone una industria colosal con trabajadores de gran cualificación, ya que se exige por su complicado sistema de gestión. La mayoría de los estados posee una agencia de prensa nacional a través de la cual se pretende orientar y controlar la información según los niveles de libertad política. El cine y la literatura han alimentado la imagen estereotipada de la figura del periodista, una imagen de aventurero al servicio de la noticia. Pero el periodismo implica una determinada responsabilidad social, por lo que es necesario una preparación cultural y moral bastante sólida, y donde la formación universitaria ha generado una clara mejora en esta calidad de la prensa. Azorín contaba una anécdota de un aspirante a periodista que al presentarse ante un director para este puesto de trabajo le mandó a buscar una cajetilla de cerillas al estanco. Al regresar, el director le pidió que narrara lo que había visto durante su paseo. ¿Qué significa esto? Que un periodista tiene que tener la capacidad de observación primero y de narración de lo observado después. Son las condiciones mínimas que un periodista debe tener. Esto a modo de anécdota, porque yo creo que es la mejor manera de no olvidarse de las características de estas condiciones mínimas que se tienen que tener.
En 1936, en Londres, surge el medio más influyente de la era electrónica, que marcará un giro decisivo en los medios de comunicación. Es una nueva interpretación de la civilización y de la historia que fue ofrecida cuando 4 millones de espectadores contemplaron cómo Neil Armstrong paseaba por la Luna en 1969. Ahí se demostró que la televisión aportaba un lenguaje y un juego específico y además una comunicación que se suele basar entre la información constante real y lo imaginario novelesco. El rasgo más característico de la televisión hoy en día es el directo, que es una evolución dinámica de un acontecimiento en el cual el espectador cree participar ingenuamente. La consolidación de este medio coincide con el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando crecen los diarios hablados, las novelas, la música. La invención del transistor en 1948 favorece todo este proceso de desarrollo. La radio ofrece un lugar privilegiado en el marco de los medios de comunicación de masas porque es muy barato en sus instalaciones, en la producción, es el vehículo más rápido y versátil, incluso más que la televisión, ya que llega a rincones más lejanos. En España quedó consolidado con la experiencia del golpe de Estado en 1981 porque la narración de los sucesos contribuyó a la desactivación de los posibles seguidores de los rebeldes y evitó la movilización de la población. Uno de los medios más analizados del periodismo es su vertiente impresa. Esta cumple tres misiones sociales que son proporcionar información, realizar una labor crítica y ejercer la misión educativa. Pero la información es el contenido esencial del periodismo y para ello se tienen que dar las siguientes características: actualidad y novedad de las noticias, tiene que haber una periodicidad informativa y diversidad e interés en cuanto a ellas. En la prensa, los géneros periodísticos son la noticia, que es el género periodístico por excelencia, y trata de informar en el menor número posible de palabras lo esencial de un hecho o de una situación. Pretende ser objetiva e incluir el mayor número de datos en el menor espacio posible. En segundo lugar, tenemos el reportaje, que es una noticia desarrollada y donde se incluyen hechos actuales, pero que ya no son noticia. Incorpora un análisis por parte del autor, exponiendo además las consecuencias. En tercer lugar, tenemos la entrevista, que es una de las formas del reportaje. Comúnmente se trata de un diálogo entre periodista y protagonista de una noticia. Y por último encontramos la crónica, que es el reportaje escrito por un corresponsal o un enviado especial. En la prensa, los titulares corresponden de ordinario a lo que se dice en la entrada y trata de resumir el mayor número de datos posibles. El texto informativo tiene como misión orientar hacia un contenido. Así, su modo discursivo será la base textual expositiva que permita construir el conocimiento mediante la información. La técnica de persuasión aplicada a la prensa corresponde a la llamada prensa amarilla, de un carácter sensacionalista y escandalosa que tuvo su origen en Estados Unidos alrededor de los años 70. Los medios de comunicación se sirven de lo visual, destacando la imagen, el signo icónico como un soporte informativo. El mensaje publicitario se muestra dispuesto a penetrar en nuestra mente y así estimular nuestras motivaciones, ya sea de manera consciente o inconsciente. El protagonismo actual de la publicidad se debe a la existencia en los países desarrollados de lo que conocemos como sociedad de consumo.
Para ello se utilizan técnicas persuasivas que resultan de un complejo proceso en el que intervienen múltiples factores, como los objetivos comerciales, motivaciones de los receptores, su gestión emocional, interés económico. El acto de comunicación de esta publicidad está motivada sobre todo y principalmente por interés económico, y para ello se sirve de 4 funciones de la imagen. La fática con las imágenes se procura captar la atención del público para así establecer un contacto con él. La función apelativa, que pretende influir sobre los receptores con la finalidad de que compremos el producto. Función referencial, donde se informa de algo objetivamente, de un producto X. Y poética, cuando las imágenes se cargan de connotaciones. Las imágenes son signos que guardan generalmente semejanza con la realidad, pero que no se reducen a esa representación. Tendremos que distinguir entre 2 planos: el mensaje icónico, que es el mensaje informativo centrado en la representación analógica de la realidad. Aquí vemos unas botellas de un conocido refresco que conocemos y sabemos a qué sabe. Y el mensaje iconográfico, que nos quiere decir que cuando vemos esta imagen con este eslogan, interpretamos una serie de connotaciones que están superpuestas a la representación. La fama te espera, como si bebiendo este refresco obtuviéramos un éxito que estamos buscando, o quizá no, de una forma inmediata. El lenguaje es persuasivo, porque aunque lo que se busca es hablar o informar de un producto, la finalidad es la de la persuasión. El lenguaje está regido por las leyes de la eficacia, de la libertad y la economía informativa. Vemos que son frases cortas donde se utiliza el imperativo, muestra tu talento. Y economía informativa se refiere a que son frases cortas. Las redes sociales es otro medio de comunicación muy actual en estos tiempos, pero dedicaremos otro capítulo para verlas más detenidamente, ya que ahora mismo irrumpen en nuestras vidas de una manera rápida y divulgativa. Entonces yo creo que merecen un capítulo aparte, pero bueno, en el caso de que haya que hablar sobre estos medios de comunicación, sería importante citarlas y estudiarlas. Y hasta aquí el breve resumen sobre los medios de comunicación. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.